En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde nos hacemos la pregunta de cómo Ucrania va a poder finalmente salir de la invasión rusa, porque esa cuestión se cierne como una de las más apremiantes de la piedra de toque, se configura en piedra de toque de cómo van a ser las relaciones internacionales en un futuro próximo, porque lo que comenzó como una agresión unilateral contra un país soberano ha terminado transformándose en un conflicto enquistado, prolongado, con un coste humano y material incalculable, y cuyas potenciales vías de solución parecen más inciertas que nunca. Hay voces, incluso entre los aliados más cercanos de Ucrania, que comienzan a deslizar la incómoda idea para Kiev de que tendrá que hacer concesiones territoriales para poner fin a la contienda. Esta sugerencia resuena con fuerza en muchos círculos. La hemos escuchado del entorno de la Casa Blanca, pero incluso Polonia, una nación con una historia marcada en el corazón de Europa por la pérdida de territorio a manos de sus vecinos y que ha demostrado hasta ahora una solidaridad tremenda con Ucrania, ha visto a su propio presidente y, a pesar de esa profunda empatía histórica, señalar que Ucrania podría tener que comprometerse con la paz y hacer concesiones. Una postura que además se suma a, como decíamos, a la que llega desde Washington, con un Donald Trump jugando un papel ambivalente, alardeando de su capacidad para resolver en conflictos, sin embargo, teniendo reproches, como vamos a ver incluso más adelante, sobre la actitud precisamente del agredido, a quien acusa de no tener disposición para alcanzar la paz. La dinámica actual del proceso parece beneficiar paradójicamente a la parte agresora. Rusia, bajo el liderazgo de Putin, parece estar más que cómoda con ese statu quo, esperando que el tiempo siga jugando a su favor. La estrategia rusa puede estar basada perfectamente en el cálculo de que el apoyo occidental a Ucrania se va a ir desmoronando gradualmente, que las divisiones internas de las democracias occidentales se van a acentuar y que finalmente Ucrania se va a ver forzada a aceptar todas las condiciones que impone Moscú porque no va a ser capaz de defenderse por sí sola. Putin se mantiene, dice, abierto al diálogo, sí, pero siempre bajo sus premisas, sus términos, sin mostrar ninguna prisa evidente para alcanzar un acuerdo que supusiera, en su caso, concesiones significativas por su parte. Las conversaciones, como se desarrollan, parecen ahora mismo una forma de ganar tiempo y de legitimar de alguna manera una situación que sobre el terreno es muy ventajosa para Rusia. Pero la idea de que Ucrania ceda territorio, por muy pragmática que pueda parecer en este momento, ignora un elemento fundamental de enorme peso histórico, y son, sobre todo, los acuerdos que se firmaron tras la independencia de Ucrania en 1991. En aquel entonces, Ucrania heredó, con la desintegración de la Unión Soviética, un vasto arsenal nuclear, que era nada menos que el tercero más grande del mundo. En un acto de buena fe y en virtud de acuerdos internacionales, varios, pero se recuerda especialmente el Memorándum de Budapest de 1994, Ucrania aceptaba renunciar a sus armas nucleares, transferir a Rusia su formidable arsenal, como decimos, el tercero del mundo, y con ese acto de desnuclearización voluntaria se llevaba a cabo, en contraprestación, el compromiso explícito firmado por Rusia y visado por Estados Unidos y el Reino Unido de que se respetaría la independencia, la soberanía, las fronteras existentes en Ucrania, que Rusia, la firmante, se abstendría de la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Es evidente que Ucrania cumplió de forma rigurosa su parte del trato, desmanteló sus misiles y entregó sus ojivas nucleares en una fecha tan lejana ahora mismo como 1996, tardó apenas un lustro desde la independencia, desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, y apenas 2 años desde el Memorándum de Budapest en cumplir con su parte, y sin embargo hemos visto que Rusia en 2014 ya dejó claro que no respetaba la integridad territorial de Ucrania y en 2022 lo llegó a coronar con esa operación abierta. Rompió su palabra, atacó al país que había renunciado a su capacidad de disuasión nuclear a cambio de garantías de seguridad a las que el Kremlin se había comprometido. Esto no puede ser ignorado cuando se discuten las posibles salidas al conflicto actual. Las promesas de seguridad a cambio de la no proliferación, tal y como se ve a efectos prácticos, no tienen ningún valor. Por lo tanto, los países van a ser mucho más reticentes a desnuclearizarse porque quedan, lo estamos viendo de forma efectiva, en este caso, a merced de vecinos hostiles. Es evidente que si Ucrania no hubiera entregado su importantísimo arsenal nuclear, es lo más probable
no estaríamos viendo a estas alturas un escenario como este, la posesión de un arsenal nuclear disuasorio, que era 1/3 del de la Unión Soviética y que era, como digo, el tercero más importante del mundo en su momento, habría sido elemento suficiente para que el Kremlin y Vladimir Putin se hubieran pensado muy mucho la decisión de invadir Ucrania. Por lo tanto, cualquier solución al conflicto que implique pérdida de territorio ucraniano sería injusta para la víctima, pero socavaría incluso la arquitectura de seguridad internacional y del régimen de no proliferación nuclear. Recompensar a Rusia por su violación del derecho internacional y de los acuerdos previos sentaría un precedente más que peligroso a futuro. Es evidente que la forma de Ucrania para salir de esta invasión ahora mismo es bastante complicada, es un camino incierto, lleno de obstáculos. Su resistencia en el campo de batalla es crucial porque pone la carne de cañón, también lo es los apoyos occidentales que está recibiendo, porque sin ellos no sostendría ese esfuerzo bélico. Y es evidente también que tiene que ser fruto el fin de la guerra de una salida negociada, porque ahora mismo militarmente están encalladas las posiciones. La búsqueda de ese acuerdo negociado es necesaria, pero da la sensación de que por el bien de la comunidad internacional y de su futuro no puede serlo a cualquier precio. La salida de Ucrania tiene que ser una que reafirme los principios fundamentales de la convivencia territorial internacional, que haga responsables a los agresores de sus ataques, que no castigue a las víctimas por haber confiado en promesas firmadas por los agresores de seguridad, que se respete la legislación internacional, porque la paz tiene que llegar, es de objetivo deseable, pero no a costa de la dignidad y la soberanía de terceros, pero sobre todo, incluso para quien no está concernido por esta agresión, porque si no, lo que tenemos es una selva en la que el más fuerte va sin duda, saltándose el derecho internacional y cualquier tratado, a agredir a su vecino más débil. Y eso yo creo que, salvo a unos pocos, no le interesa a nadie. Vamos ya a una pequeña pausa en la que tenemos unos mensajes publicitarios, tras los cuales Pulso Geopolítico continúa con los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vaya, sigue Pulso Geopolítico. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con los titulares más relevantes de la información geopolítica internacional que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Zelensky cancela su viaje a Sudáfrica tras el ataque ruso a Kiev. Ataque que ha dejado al menos 9 personas fallecidas y más de 60 heridos. Tras él, el presidente ucraniano ha cancelado su visita de Estado a Sudáfrica para regresar antes a su país y ha pedido el cese inmediato e incondicional de los bombardeos. Desde el Kremlin aseguran que Zelensky es incapaz de llegar a un acuerdo y culpan también a Europa. Asegura Moscú que algunos países europeos tienen miedo a una posible victoria rusa y acusan a la Unión Europea de animar a Zelensky a continuar la guerra. Rutte, entre tanto, se reúne con Marco Rubio en Washington. Encuentro en el marco de la visita de 2 días que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza a Washington, además de con el secretario de Estado estadounidense. Mark Rutte se reunirá con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Más de 50.000 personas visitan durante el primer día la capilla ardiente del Papa Francisco. La Basílica de San Pedro ha permanecido abierta hasta las 5:30 de la madrugada, dada la afluencia masiva de fieles que se han acercado a darle el último adiós al Papa Francisco, y se ha abierto a las 7 de la mañana. El flujo de público que desfila delante del féretro de Francisco es constante y a primera hora de la mañana había miles de personas esperando en distintas filas que se extendían hasta zonas aledañas al Vaticano en medio de un estricto control de la policía y la protección civil. China niega negociaciones con Estados Unidos en torno a los aranceles y sigue rechazando las presiones. Desmiente de esta forma Pekín las informaciones aparecidas en medios y fuentes oficiales estadounidenses. Son informaciones falsas, según ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, quien ha vuelto a reiterar que la puerta está abierta para hablar, pero si se trata de luchar, ha asegurado, China luchará hasta el final. Continúa en Washington la reunión de primavera del FMI. Está previsto que este jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, explique la agenda que se ha marcado el organismo para identificar los riesgos que afrontan a sus países miembros y para evaluar la manera en que la institución puede ayudarlos. En el marco de la reunión de primavera del FMI, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con el representante comercial de Estados Unidos y con el director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Víctor Gaspar. Modi, entre tanto, promete castigar a los responsables del ataque en Cachemira. Recuerden que dejó 26 muertos. La India identificará, rastreará y castigará, dice Modi, a cada terrorista y a quienes los apoyan. Nueva Delhi señala a Pakistán de estar directamente implicado con los grupos armados detrás del ataque y asegura que su gobierno no escatimará esfuerzos para que los responsables rindan cuentas. Y la tercera economía del mundo, Alemania, presenta proyecciones económicas de primavera. El vicecanciller y ministro de Economía saliente Robert Habeck ha presentado las proyecciones macroeconómicas de primavera para la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial, que ha encadenado 2 años de recesión y que, según los institutos económicos, solo crecerá modestamente este año. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Siempre vienen primero los titulares más breves y luego ampliamos la información, Blanca. Bombardeo de Moscú sobre Kiev que ha dejado 9 fallecidos y más de 70 heridos. Ahora tanto el Kremlin como Washington responsabilizan a Zelensky por frenar las conversaciones de paz, mientras que Europa culpa a Rusia. Pablo Llanoné. Misiles balísticos y de crucero han aterrizado en la capital ucraniana de madrugada y han dejado 9 fallecidos y más de 70 heridos. Se trata de uno de los mayores ataques de este año y ha ocurrido a apenas horas de que transcurrieran conversaciones de paz entre las delegaciones estadounidenses y ucraniana en Londres. El enviado especial estadounidense Keith Kellogg ha señalado que las negociaciones fueron positivas, mientras que el jefe de la presidencia ucraniano, Andriy Yermak, ha dicho por X que Ucrania no cedería a su soberanía e integridad territorial, en alusión a la propuesta estadounidense de reconocer Crimea y los territorios ocupados al este del país por parte de Rusia. Momentos después, sin embargo, Donald Trump ha dicho que nadie está pidiendo el reconocimiento ruso de Crimea, pero cuestiona aún así la posición de Ucrania al respecto y sugiere que el freno a la paz se debe a Zelensky. Y diré que creo que Rusia está preparada y mucha gente dijo que Rusia quería ir a por todas y creo que tenemos un trato con Rusia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky y espero que Zelensky lo haga. Pensé que sería más fácil tratar con él. Hasta ahora ha sido más difícil. Solo quiero ver el fin de la guerra. No me importa si ambos están contentos, si ambos firman un acuerdo. No tengo favoritos, no quiero tener favoritos. Quiero que se llegue a un acuerdo. A la narrativa acusatoria de Donald Trump se suma la del Kremlin. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, acusa a Zelensky de interrumpir las conversaciones de Londres para negarse a hacer concesiones y buscar un alto el fuego que sea en sus propios términos
y no bajo un consenso. Mientras tanto, Zelensky, que se encuentra en medio de una visita de Estado a Sudáfrica, se ha visto obligado a adelantar su vuelta a Ucrania ante el mortífero ataque ruso a la capital. En X denuncia que han pasado 44 días desde que Ucrania aceptó un cese al fuego completo y la suspensión de los ataques, y acusa a Rusia de eludir la responsabilidad de sus acciones. De momento, su visión de los hechos es compartida por Europa, después de que la alta representante comunitaria Kaja Kallas haya expresado por X que mientras busca firmar la paz, Rusia lanza un ataque mortal contra Kiev. El verdadero obstáculo, prosigue Kallas, no es Ucrania, sino Rusia. China niega que se hayan iniciado negociaciones ni consultas con Estados Unidos sobre el conflicto arancelario entre ambos países. Desmiente de esta forma Pekín. Las informaciones aparecidas en medios y fuentes oficiales estadounidenses son informaciones falsas, según ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, quien ha vuelto a reiterar que la puerta está abierta para hablar, pero si se trata de luchar, ha dicho, China luchará hasta el final. Declaraciones que llegan después de que ayer Donald Trump se mostrara optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con China o incluso avanzar a que los aranceles a las importaciones chinas, actualmente en el 145%, se reducirán sustancialmente. Tenemos un trato justo con China, va a ser justo. Estás hablando con ellos activamente, todo está activo. Todo el mundo quiere ser parte de lo que estamos haciendo. Saben que ya no pueden salirse con la suya, pero aún así lo van a hacer bien y vamos a tener un país del que se pueda estar orgulloso. No un hazme reír en todo el mundo. En esa negociación comercial, según el Financial Times, Donald Trump podría eximir de algunos aranceles a los fabricantes de coches, aunque advierte de que el actual impuesto del 25% sobre los automóviles importados de Canadá podría aumentar. Realmente no quiero coches de Canadá, así que cuando pongo aranceles a Canadá están pagando el 25%, pero eso podría subir en términos de coches. Cuando ponemos aranceles, todo lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que no queremos sus coches con el debido respeto. Queremos realmente hacer nuestros propios coches, que es lo que estamos haciendo en números récord ahora, ya sabes. Vamos a estar en niveles récord en un futuro muy próximo debido a todas las plantas de automóviles que se están construyendo. Mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, considera que China y Estados Unidos tienen la oportunidad de lograr un gran acuerdo en materia comercial, Bessent, que criticaba durante su discurso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, confía ahora en una desescalada en la confrontación comercial entre Washington y Beijing. Hay una oportunidad para un gran negocio aquí que los Estados Unidos está buscando para reequilibrar con más fabricación. La identidad de esto sería un menor consumo. Si China se toma en serio la reducción de su dependencia del crecimiento manufacturero impulsado por las exportaciones y el reequilibrio hacia una economía nacional, si quieren reequilibrarse, hagámoslo juntos. Sea como sea, el hecho de que China haya desmentido cualquier tipo de negociación mete presión a los mercados financieros. Los futuros americanos anticipan hasta ahora una apertura a la baja de Wall Street. También las plazas del viejo continente operan con caídas en una jornada marcada además por los resultados empresariales y los datos macroeconómicos. Tomás García Purriños, de Santander Asset Management. Mercados bastante movidos, hoy perdiendo algo de fuerza, tratando de digerir probablemente toda la incertidumbre y efectivamente en una vorágine ahora de resultados empresariales y también pues efectivamente calibrando un poco el impacto de los datos macro, de los cuales conocemos de dos tipos, ¿no? Los datos, lo que llaman el hard data, que parece menos relevante puesto que son meses anteriores y previos a la publicación de los nuevos aranceles, y datos de sentimiento, que son un poco los que probablemente hay que seguir con más detenimiento, puesto que son los que muestran cómo están o cómo se sienten los empresarios y los consumidores frente a esta subida de aranceles. Y en la Ciudad del Vaticano ya más de 50.000 fieles han pasado por la Capilla Ardiente para despedir al Papa Francisco. Pablo. Ante la cantidad de fieles que han acudido al escenario, el Vaticano se ha visto obligado a flexibilizar los horarios de entrada. Estaba previsto que la Capilla Ardiente se cerrase ayer a medianoche y abriese de nuevo hoy a las 7 de la mañana, pero finalmente
Inicialmente ha abierto hasta las 5 de la mañana y ha permanecido cerrada solo 2 horas para labores de limpieza y mantenimiento. Hoy se espera que permanezca abierta hasta la medianoche, mientras que mañana lo estará desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, momento en el que se cerrará al público hasta el sábado a las 10 de la mañana, cuando se dará pie a sus funerales en la Plaza de San Pedro, a los que acudirán miles de fieles y jefes de Estado de todo el mundo. A tales efectos, la plaza ha sido declarada zona roja y se ha activado el nivel 1 de seguridad nacional en Roma. Mientras los fieles siguen haciendo cola, los 135 cardenales electores se reúnen en la tercera congregación desde el fallecimiento del Papa para ultimar detalles sobre la ceremonia funeral. Aparte, están tratando cuestiones del futuro cónclave, donde se escogerá al nuevo Papa. Está en el punto de mira debido a que un cardenal italiano al que el pontífice argentino penalizó por acusaciones de corrupción está pidiendo poder votar en estas elecciones. Por otro lado, el Vaticano ya ha informado de que el lunes cerrará la Capilla Sixtina, que a principios de mayo se convertirá en el escenario del cónclave y en el transcurso de 3 días dará nombre al sucesor del pontífice argentino. Curiosamente, en su último consistorio, el Papa Francisco había nombrado cardenal al más joven de todos, el ucraniano Mykola Bichok, obispo en la ciudad australiana de Melbourne, de 45 años de edad. Y Alemania ha presentado las proyecciones económicas de primavera en medio de 2 años de recesión. El ministro de Economía, Robert Habeck, confirma el estancamiento. Pablo. El crecimiento vaticinado por el vicecanciller saliente es de 0. Tendremos que reducir la previsión del 0,3% para el año 2025 al 0,0%, es decir, una estanflación, digamos, para este año y también para el año 2026. Esto tiene sobre todo un motivo, que es la política de comercio de Donald Trump. Los alemanes, dice, son la tercera economía más grande del mundo y dependen de que los mercados abiertos funcionen y de un mundo globalizado. Eso es lo que hizo rico Alemania. Como apunta Habeck, los principales socios comerciales de Alemania, concretamente China, Estados Unidos y Rusia, están causando más problemas y preocupaciones de lo que Berlín puede confiar, sobre todo en lo concerniente a materias primas. Por otro lado, los datos de la inflación dejan un mejor sabor de boca al ministro alemán. La inflación, por el contrario, se está calmando. Bajará del 2,2% previsto anteriormente al 2% este año y puede bajar aún más mediante diversas medidas, incluidas políticas. El actual gobierno federal, por ejemplo, ha anunciado medidas para estabilizar los precios de la energía. A tales efectos, el gobierno alemán espera que la inflación sea del 2% en 2025 e inferior al 2% en 2026. Pero todo dependerá, como dice el ministro Habeck, del funcionamiento del comercio internacional. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Durante los próximos minutos seguimos con nuestro empeño de mostrar, como se suele decir, que la verdad es la primera víctima de los conflictos y eso se muestra mejor que en ninguna parte en cómo sesgamos los medios la información en función del país del que provengamos o de los intereses particulares de cada uno de nosotros. Es el repaso de las cabeceras internacionales que afronta cada una de nuestras ediciones. Pablo Iannone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos un día después del atentado terrorista en la región disputada de Cachemira, hablando de las relaciones entre Pakistán y la India, calientes y que vuelven a tensarse después de un periodo que había estado más tranquilo, Pablo. En The New York Times dicen que ambos países vuelven a estar al borde de la guerra. De hecho, aunque el gobierno pakistaní ha asegurado que no quieren una escalada, el medio estadounidense sugiere que un ataque de Islamabad a Nueva Delhi no sería descabellado. Esta narrativa se alinea con la de The South China Morning Post, aunque el medio chino posiblemente tiene sus propios motivos distintos, además. Este rotativo asegura que las tensiones entre ambos países se intensifican de nuevo y pone la responsabilidad, sobre todo, en la India. Dice que Nueva Delhi ha desatado una andanada de medidas diplomáticas contra su archirrival Pakistán. Nueva Delhi, prosigue, ha acusado a Islamabad de apoyar el terrorismo transfronterizo, mientras las relaciones entre los vecinos con armas nucleares se desploman a su nivel más bajo en varios años.
Entre esas medidas diplomáticas contra Pakistán, de las que habla The South China Morning Post, se encuentra la ruptura del Tratado de Aguas del Indo con Pakistán. Y es que hay que recordar, en torno a este posicionamiento, que China consigue salir al Océano Índico a través precisamente de Pakistán, Pablo. Efectivamente, de esto informa precisamente Televisión Nacional de Canadá. Explica que se trata de un mecanismo de cooperación e intercambio de información entre ambas partes sobre el uso de las aguas de varios ríos transfronterizos, que, como ya saben, han sido foco de conflicto entre los dos países en el pasado. Cambiamos el foco, miramos a Rusia, porque Moscú ha estado uno de los ataques más duros contra Ucrania en meses. Ha alcanzado la capital del país, Kiev, con misiles, con drones, ha dejado 9 fallecidos y más de 70 heridos. En Le Monde informan de que este masivo ataque ha ocurrido apenas momentos después de que Donald Trump dijese que el acuerdo de paz estaba muy cerca. Con este ataque, prosigue el medio galo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, ha declarado que los ataques demuestran que Rusia no estaba interesada en detener su invasión. Hace unos días, las fuerzas de Israel publicaban, también cambiamos el foco de nuevo, un informe en el que aseguraban, después de una investigación, que la muerte de 15 trabajadores sanitarios se debía a fallos profesionales. Afirmación que ha causado bastantes polémicas. En el medio crítico del gobierno de Netanyahu, medio israelí El Haaretz, dicen que las tropas de las fuerzas de Israel dispararon indiscriminadamente durante más de 3 minutos. Algunos militares, dicen, lo hicieron a quemarropa y recargaron sus municiones varias veces, a pesar de los intentos de los trabajadores humanitarios de identificarse. Seguimos en Oriente Próximo porque Jordania ha prohibido una rama local de los Hermanos Musulmanes. Ya saben, ese grupo político islamista, raíz de muchos de los movimientos islámicos actuales, fundado en Egipto, en el Cairo, en 1928 y que, como digo, tiene filiales en todo Oriente Medio. The Guardian dice que la prohibición llega una semana después de que 16 miembros fuesen arrestados, acusados de amenazar la seguridad nacional, ya que estaban entrenando a militantes, fabricando explosivos y conspirando para atacar objetivos en Jordania con cohetes y drones. Mientras tanto, en Al Jazeera destacan que la prohibición incluye la publicación de cualquier cosa del grupo y el cierre y confiscación de todas sus oficinas y propiedades. Una noticia que tiene eco en el conjunto del mundo musulmán. De hecho, en Arab News interpretan esta prohibición como una alerta ante la amenaza creciente que supone, dicen, la hermandad musulmana. El mismo grupo que promete reformas en las urnas está vinculado por ideología y por redes a conspiraciones de destrucción a puerta cerrada, dice Arab News. Y eso, prosigue, debería enviar un mensaje escalofriante al resto del mundo, que la amenaza no se limita a Jordania, sino que ya está en Occidente, camuflada en consignas y protestas y respaldada por fuerzas decididas a debilitar las sociedades desde dentro. Otro asunto que debilita y que afecta, en este caso, lo sabemos, colateralmente a la geoeconomía, en un lugar como es el Mar Rojo, donde pasa gran cantidad del comercio internacional, y también porque afecta a Israel. Ya saben, ayer un misil yemení, porque siguen lanzando misiles, activó las sirenas en el norte de Israel, y hay, Pablo, llamativas diferencias de enfoque entre dos de los principales medios del país hebreo. Desde el medio alineado con las políticas de Netanyahu, de Jerusalem Post, informan de que el ataque de los hutíes ha sido interceptado con éxito por las fuerzas de Israel. Mientras tanto, desde el medio crítico con Netanyahu, de Times of Israel, dicen que las fuerzas de Israel reconocen problemas con el nuevo sistema de alerta de misiles de largo alcance durante el ataque hutí, pero no se menciona en ningún momento ese éxito del que habla de Jerusalem Post. Proseguimos con The Times of Israel. Dice que el ejército ha implementado recientemente un nuevo sistema para alertar a la población civil sobre ataques con misiles de largo alcance mediante una notificación automática en sus teléfonos. Esto, dicen, tardaría automáticamente de 3 a 5 minutos en alertar a las personas antes de que sonasen las sirenas. El sistema, en este caso, informó a la población con retraso y por ello las fuerzas de Israel dicen que no se produjo un problema en la detección del misil, sino en la transmisión de información a la población. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¡Sol 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Tradicionalmente, los ciudadanos de las sociedades occidentales, del primer mundo, si queremos, damos por hecho muchas cosas, suministros, necesidades básicas, cubiertas, pero la realidad es que hace falta poco para que nuestra situación cambie. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando el comienzo de la guerra en Ucrania paralizó la exportación de grano de los dos principales proveedores mundiales, Rusia y Ucrania. El de la alimentación es un caso claro de ámbito estratégico en el que si no lo tienes garantizado por tu propia producción, puede llegar a ser utilizado por terceros como elemento de presión más que efectivo, porque por mucho dinero que tengamos, los billetes no se comen. Y por eso hemos invitado, para hablar de todo ello, a José María Samaniego Pérez, director de Recursos Humanos, asesor en asuntos de estrategia en grandes compañías y autor de una publicación del Instituto Español de Estudios Estratégicos en el que echa otra mirada a la seguridad alimentaria. José María, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer hablar contigo de este asunto que es fundamental, que muchas veces se pierde de vista. Nos centramos en cañones, en tanques y al final hay cuestiones básicas que pensamos que están ahí y que no, dependen de terceros. Más allá del acceso básico al alimento, José María, cuéntanos cómo se ha transformado ese concepto de seguridad alimentaria en estas sociedades occidentales modernas en las que vivimos. Bueno, yo creo que la sociedad moderna que ha transmutado en cierto modo en una sociedad del ocio también y de la comodidad, pues da por hecho, por supuesto, muchas cosas, ¿no? Abres un grifo y sale el agua y das a un interruptor y tienes luz y luego bajas a la calle y evidentemente pues puedes comprar prácticamente cualquier tipo de producto de alimentación y de no alimentación, ¿no? Pero sobre todo alimentación con mucha facilidad, ¿no? El sector de la distribución pues ha desarrollado la parte de tiendas físicas, ¿no? Del canal tradicionalmente, ¿no? De alimentación, y está inundada la sociedad, ¿no? De tiendas las que tú bajas y por supuesto das por hecho que en cualquier momento vas a poder encontrar ese producto con el que tú, pues yo qué sé, pues esa tarde o esa noche o cuando fuese te has acordado de él y has querido bajar, ¿no? Entonces yo creo que esa normalidad que además en España pues funciona muy bien y tal, pues es algo que no es una cosa que surja de la nada, ¿no? ni que sea evidente, ¿no? O sea que yo creo que eso es una cosa que sí que se ha transformado. Quizás claro, antiguamente en épocas de escasez pues ha habido una mayor concienciación de que a lo mejor pues acceder a alimentos era más complicado, pues o bien había que ir a un mercado, desplazarse o cada X tiempo, pero hoy en día no. Hoy en día es algo muy o sea, para poco haciendo el símil, pues a golpe de clic, pues a golpe de bajo las escaleras, ¿no? Fíjate, conocí a una familia que acogió un niño africano y le costó un tiempo no poner la mano en el desagüe cuando abría el grifo.
porque no entendía que se fuera el agua, sí, porque decía, es que igual luego no hay. Claro. Y nosotros, sin embargo, lo damos por descontado. Totalmente. Sin duda. José María, ¿de qué forma esa disponibilidad de alimentos que tú has dibujado es un factor al final que incide en cómo percibamos la seguridad de una sociedad? Bueno, pues un poco en la línea de lo que decíamos. Yo quiero decir lo del agua, el interruptor, y todo esto, y un poco la anécdota que comentas, ¿no? Pero sin duda, pues un poco parafraseando a Churchill cuando hacía la mención de que si te llamaban a las 5 de la mañana a tu casa o tal, pues solo podía ser el lechero, pues yo creo que la sociedad moderna, el ciudadano de la sociedad occidental española, pues no concibe no bajar a la calle o dar un paseo y hacer unas compras y no encontrarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que está altamente relacionado. Yo creo que son cuestiones que no serían de fácil comprensión de mano, de golpe, por parte de la sociedad, ¿no? El hecho de que pudiesen ser, no en un sentido catastrófico de pronto limitada, ¿no? Y que hubiese una escasez un poco pues apocalíptica, no tanto eso, sino una interrupción intermitente, si se pudiese dar por cuestiones determinadas y tal, pues eso obviamente sí que afectaría mucho, en mi opinión, en mi humilde opinión, a la percepción de seguridad, sin duda. ¿Y puede incluso la seguridad alimentaria, esos suministros que dependen de terceros, ser utilizada como una herramienta de desestabilización, de presión en un entorno geopolítico complejo como el que vivimos? Yo veo que es posible, porque no digo que sea una cosa que estemos en ella, ni mucho menos, pero es una idea, pero sí que es posible, desde luego que sí, porque si yo no tengo un acceso fácil y como decíamos antes, pues interrumpido, intermitente, si lo acompaño de una campaña pues en las redes, con mensajes tóxicos sobre yo qué sé, ¿no? Sobre la democracia tal y como se entiende, por lo menos en el mundo occidental, etcétera, pues claro que sí, claro que puede socavar sin duda el sistema en el que vivimos y las democracias occidentales, donde la unidad de medida es el individuo, donde el individuo libre que elige y que hace cosas en grupo porque entiende que tiene que hacerlas, pues claro que sí, sin duda, yo sí lo veo, sí se puede hacer, sí es factible, desde luego. José María, y en tu opinión, ¿cuáles son las vulnerabilidades más destacadas de las cadenas de suministro alimentario en nuestras sociedades, esas que se pueden ver atacadas? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir tres momentos distintos en la seguridad alimentaria. Uno el primario o la producción, o sea, la agricultura por un lado y luego pues el producto procesado o lo que sea, ¿no? Luego hay otro momento, otro estadio que yo creo que es el del almacenamiento, es decir, el estocaje, es decir, las sociedades en las que vivimos tienen suficiente stock. Aquí me acuerdo un poco de, por ejemplo, ¿no? Cuando el COVID, pues tenemos o no tenemos mascarillas, pues no sé si las tenemos, no sé si tenemos los stocks suficientes de determinados bienes o de alimentos básicos con capacidad suficiente para los almacenajes. Y luego hay una tercera fase en la seguridad alimentaria, yo lo veo así, o sea, la producción primaria, el estocaje y la distribución un poco en la última milla, ¿no? La distribución que se puede producir pues eso, en los grandes hubs que a diario proveen a las tiendas de los barrios, a las tiendas que están pues en todas las calles que vemos en la sociedad, pues en esas tiendas, ahí evidentemente hay que entender cómo funciona esa última milla, ¿no? Es decir, qué grado de concentración existe, pues cómo se organizan las compañías que lo hacen, cuánto está externalizado, cuánto está atomizado, cuánto está concentrado, de dónde viene, si vienen de diferentes hubs o no vienen de diferentes hubs. Yo creo que eso sí que es importante, ¿no? Qué bueno, fíjate, se me ocurre que sin necesidad de acudir al sector primario, en este ámbito que hablabas de la última milla, incluso puede ser un ataque lejano, un ciberataque que descoordine los repartos en todos los centros de alimentación y que te genere ese problema intermitente que tú apuntabas antes.
Totalmente. Aquí hay varios elementos, o sea, están las 3 fases que digo y luego están los diferentes elementos que hacen posible que lleguen los alimentos diariamente a las tiendas, ¿no? Uno es la tecnología, por supuesto. La tecnología es un elemento, o sea, casi todas las cadenas de distribución modernas que son tremendamente punteras y que realmente son yo creo que son vanguardia, y creo que España es una potencia en retail a nivel mundial, tienen sistemas informáticos y sistemas que funcionan muy bien y que son en base a los cuales se hacen esos servicios diarios. Normalmente las tiendas que están en las calles que nosotros podemos ver, quitando los grandes hipermercados que puedan estar en las periferias, pero normalmente son tiendas que no tienen muchos días de stock. Es decir, al final son tiendas que, no digo que tengan un flujo tenso diario, pero muchas de ellas sí, ¿no? Hay muchas cosas que se sirven a diario, con lo cual, si tienes un ciberataque en alguna de estas herramientas tecnológicas, pues por supuesto que efectivamente se puede ver alterada ese servicio, ¿no? Porque una gran confusión, que todos los sistemas están automatizados, en las plataformas logísticas, pues lógicamente se trabaja con esas previsiones y con esos sistemas de información y sin duda podría afectar, ¿no? Luego están el factor humano, ¿no? La negligencia, yo qué sé, ¿no? Otras cosas que se nos puedan ocurrir, cualesquiera, ¿no? Pero que son iguales de importantes unas que otras, ¿eh? En cualquier caso, ¿no? Todavía es un sector que no está automatizado. Claro. Grandes vamos, hasta el punto de que no haya personas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En todos los centros logísticos pues trabajan muchísimos profesionales a diario que hacen posible esta labor fundamental para la sociedad, ¿no? Hemos apuntado al comienzo, José María, pues el ejemplo, por ejemplo, de las exportaciones de grano de Ucrania y de Rusia. ¿Qué lecciones desde una perspectiva geopolítica nos dejan estas crisis recientes, incluso las históricas también, porque habrá habido en el pasado, en torno al acceso a la alimentación y su instrumentalización como factor geopolítico? Bueno, yo aquí pues te diría 2 cosas. Uno, parafraseando a Federico Aznar, que conocéis bien, que ha estado por la casa, que ha sido también mío y tal, pues hay 2 cosas que yo creo que son estratégicas en cualquier sociedad, ¿no? Y si la unidad de medida, por supuesto, nosotros pertenecemos a la Unión Europea, pertenecemos al mundo occidental, y eso sí, yo creo que eso es lo que hemos elegido y eso no tiene discusión, y además es lo que ha generado progreso. Pero evidentemente pues somos españoles y la unidad de medida es el Estado-nación, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento es una cosa que no es delegable en terceros, el pensamiento estratégico, y la agricultura, por supuesto, o la alimentación, por supuesto que tampoco. Claro. Yo creo que son cosas que en la medida de lo posible pues tienen que ser propias, ¿no? Igual que uno no puede estar pensando lo que piensan terceros o externalizar el pensamiento, pues tampoco puedes externalizar de una manera pues no analizada y no controlada la agricultura o la alimentación, o cómo llega la alimentación. Y también en este sentido pues me acuerdo un poco ahora con este punto que me haces al principio de la guerra de Ucrania, cómo Putin o los rusos deciden bombardear los graneros, ¿no? Pues obviamente se está pretendiendo con eso lanzar muchos mensajes, por supuesto, hacer daño a las cadenas de suministro, también con los barcos que no con todo el intercambio que se hacía en el Mar Negro y tal, pues cuando se apagaban los transpondedores yo creo que todo eso pretende jugar un poco también con la psique del ciudadano occidental, que bueno, pues a lo mejor que generándole cierto miedo, ¿no? José María, para terminar, aunque algo has apuntado en esta respuesta, te preguntaría qué papel o de qué manera gobiernos, instituciones supranacionales, como puede ser la Unión Europea, más allá de no externalizar el sector primario, que esa es una primera decisión muy obvia y que, aun por mucho que nos cueste la política agrícola común, yo creo que merece la pena producir aquí, pero ¿qué medidas pueden tomar para mitigar esa probabilidad de que alguien utilice la seguridad alimentaria como arma geopolítica contra nosotros? Bueno, yo creo que dentro de la cultura de la Unión Europea, que además tiene
peso en el que tiene un peso fundamental la PAC, ¿no? Que yo creo que es la mitad del presupuesto de la Unión Europea, o ha venido siendo a lo largo del tiempo, pues yo creo que Europa tiene una cosa que para algunos aspectos es muy criticado, pero para otros es una cosa tremendamente positiva, que es el trabajo por comisiones, ¿no? y por coordinación. Yo creo que hay que coordinar, entender que esto, que es lo primero que yo diría, o sea, yo hablo un poco siempre del liderazgo estratégico, que creo que cada una de las personas que tiene capacidad de decisión en los sitios en los que está, bien en un consejo de administración, bien en un cargo político, bien en donde sea, pues tiene que tener sensibilidad con estos temas. Yo creo que es cierta cultura de la defensa que te una con esta sensibilidad. Pues hombre, si yo tengo una tienda de zapatos, pues al final a lo mejor pues no si mi sector se haya afectado, pues no voy a generar un problema tal, pero determinadas cosas que tal y como va avanzando la sociedad pues se convierten en cosas importantes, pues yo creo que sí que hay que tener una sensibilidad y una responsabilidad social y cierta cultura de defensa. Y yo creo que los mecanismos están inventados. Yo creo que Europa, que tiene una gran capacidad de despliegue político, que es sobre todo un gigante político, tiene instrumentos a través de comisiones y aunando fuerzas. Es decir, igual que existe una Europa pues de lo que sea, ¿no? No existe tanto a lo mejor de la defensa, que este es el debate un poco eterno ahora con el tema de la OTAN o no, pero sí lo hay en otros muchos aspectos, ¿no? Y además nace de eso, nace de, yo qué sé, el carbón y el acero en su momento y cosas parecidas. Elementos comunes, de construcción, desde luego. Es así. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que yo creo que lo importante de mano es un poco lo que yo intentaba también en el informe un poco poner encima de la mesa, que es que hay que ver el paisaje. Entonces yo creo que una vez que se ve que hay puntos flacos, pues hay que intentar, pues en la medida posible, pensar sobre ellos. José María Samaniego, autor de ese informe, de esa otra mirada a la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros, Rafa. Un abrazo, encantado. Muchas gracias por la invitación. El comercio global en este 2025 que vivimos viene marcado obviamente por una intensificación de las rivalidades geopolíticas, por la guerra comercial. A medida que las tensiones se van profundizando, se redefine el proceso globalizador que hemos vivido hasta ahora. Hay un entorno económico más competitivo, más regulado, también más sometido a incertidumbres. Es un escenario frágil donde supone verdaderamente un desafío para los sectores estratégicos, tanto de la Unión Europea como de España, manejarse. Por eso queremos hablar con Eric Gonzalo Palomares, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de ICADE, sobre todo esto. Eric, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Eric, te preguntaría en primer lugar, desde una perspectiva geoeconómica, ¿cómo definimos, para tener claro de qué hablamos, cómo definimos que un sector es estratégico para una economía en un momento económico global tan complicado? Bueno, eso es precisamente lo que está a debate, ¿no? Durante precisamente un tiempo se argumentó que los temas estratégicos, por ende, tenían que estar bajo la tutela e inversión del Estado. De ahí que incluso hubiera un gran debate respecto a qué se podía externalizar y qué no, qué servicios podían ser gestionados mejor por la iniciativa privada y cuáles, por ser estratégicos precisamente, deben de estar bajo la tutela del Estado, ¿no? Esto es lo que ahora está precisamente bajo debate. Una de las cuestiones fundamentales que estamos viendo ahora es que elementos claves para el desarrollo económico contemporáneo, me refiero sobre todo a la economía digital, que antes no estaban considerados como estratégicos, digamos, los minerales raros, la producción de aquellos elementos necesarios para los productos digitales, ordenadores móviles, lo que sea. Ahora todo aquello pasa a ser estratégico. La pregunta es hasta dónde eso forma parte del argumento de la intervención estatal, que eso es, yo creo, lo que has adelantado en esta pequeña introducción que me has hecho sobre el escenario frágil, ¿no? Yo creo que lo que está a debate ahora precisamente es hasta qué punto lo estratégico, por ende, debe ser
debe meritar la atención del Estado y hasta qué otro punto se puede dejar al mercado. Fíjate, Eric, me estoy acordando, según respondías, de una noticia que ha llegado hoy, o que yo he conocido al menos hoy, y ha sido esa nacionalización que ha sucedido en Reino Unido con una sesión extraordinaria del Parlamento, algo histórico que no se producía desde hace mucho tiempo, para poder permitirla legalmente, porque los altos hornos, los últimos altos hornos en Reino Unido con capacidad para generar acero de calidad, que estaban en manos de propietarios chinos, iban a cerrar, y se iba a convertir Reino Unido, un adalid de la industria tradicional, histórico, en el único país del G7 que no tenía capacidad de producir por sí mismo ese acero que se puede utilizar en un avión, en un portaaviones. Es paradigmático de lo que estamos viviendo, ¿no? Se nacionaliza en la cuna del liberalismo de Adam Smith. Exacto. Un alto horno que se le quita la propiedad a China para poder seguir siendo un país capaz de producir acero de calidad. Yo creo que hablar de los ejemplos nos aterriza en las grandes ideas, ¿no? Porque ahora que está a debate precisamente la vuelta del mercantilismo o el neomercantilismo con Donald Trump, o incluso hay quienes empiezan a sugerir, recordarás quizás esta teoría que se generó en los 70s por la CEPAL, que se llamó, ISI, se le conocía como ISI, industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Esta era una teoría que se generó en América Latina precisamente para tratar de hacer ver a los países latinoamericanos que su desarrollo económico dependía fundamentalmente del desarrollo de su industria, que era necesario dejar de comprar de fuera para poder empezar a producir y competir. Esto que se daba en un contexto, digamos, de ausencia de industria. En Europa lo que está pasando ahora es como respuesta a la desindustrialización. A veces, y si me permites un apunte histórico muy breve, tampoco tan lejano, porque parecería que es lejano, pero no lo es, pero lo explica todo, venimos de una crisis económica que no se ha resuelto. O sea, aquí incluso hubo grandes estragos debido a ella, la crisis del 2008, que de todas formas ya venía arrastrando una del 2000, pero la del 2008 fue una gran crisis económica que seguimos arrastrando, que después se vio empeorada por la pandemia. Es sobre esta crisis económica sobre la cual los países están intentando responder. La cuestión aquí está, y por eso es importante siempre cuando hablamos de economía política, pensar que la economía está siempre determinada por la política, y que la política por ende está determinada por las ideologías y los marcos teóricos que uno tiene para pensarlas. Esto, dicho más rápido, significa que la crisis económica también ha sido la crisis de una manera de pensar la economía, que era esta manera de pensarla que favorecía el libre mercado, que la fabricación se hiciera en China, que aquí se dedicaran sobramente digamos, que la economía se dedicara a aquello en lo que era bueno. En este caso, por ejemplo, a España le tocó el turismo. Pero ante eso, ante esta, digamos, crisis de las ideas, que es lo que estamos viendo, de la crisis de este consenso, un consenso sobre el neoliberalismo, las respuestas que estamos viendo son las viejas respuestas del mercantilismo que, como te decía yo, ya se discutieron en los 70s y que ahora, y esto es bien importante verlo, si me permites subrayarlo, con la pandemia nos dimos cuenta, y esto es muy importante porque a veces nos pasa desapercibido, validamos todos la intervención estatal. Es decir, fue una especie de aceptación de que el Estado era necesario que interviniera en la economía. Y eso ha permitido que ahora estemos discutiendo de manera más sencilla que como hubiéramos discutido hace 20 años, la intervención estatal, porque de alguna manera, ante la fragilidad y los desafíos que vemos en el territorio global, como el Estado ya estaba de vuelta, como el Estado ya había vuelto con seguridad y confianza, y sobre todo ahora además con la guerra de Ucrania, que todo el tiempo se nos dice y se nos habla de ello, es más fácil, digamos, intervenir la economía estatal y sobre todo sobre aquello que, como bien mencionabas, llamamos estratégico, ¿no? Como si fuera el mantra para sacarlo del debate político, y entonces ya no vamos a debatir sobre eso porque como es estratégico, entonces se tiene que hacer así, ¿no? Y si hace falta lo hacemos por decreto. Fíjate, me estás contando que la estrategia de Trump, en mi opinión, la veo como basada en esa iniciativa de los 70 que me estás diciendo, porque quiero meter mi industria para no importar. Pero es que luego, en paralelo a eso, tienes que escuchar, como hoy,
al presidente Trump decir que no quiere los coches canadienses y que no les preocupa que no entren porque ya están montándose las fábricas que los sustituyen. Lo dice con un argumento que claramente puede tener tirón electoral para alguien que no sepa las cifras, pero cuando tú miras que Estados Unidos fabrica 10 millones de vehículos al año y se venden en Estados Unidos 17, dices, esos 7 millones de gap no se van a cubrir en unas fábricas que surgen como setas de la noche a la mañana. Hay un engaño ahí. No se cubrirá, pero es, como decimos en las escuelas de negocios, una oportunidad de negocio, ¿no? Y eso es lo que está viendo Elon Musk ahí, precisamente. Y solamente permíteme hacerte el matiz sobre Trump, porque ni siquiera es solo Trump, ya venía desde antes. La Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación de Biden, era ya en sí misma una intervención estatal que pretendía, con el objetivo de impulsar la transición energética, invertir en la industria nacional. Eso era lo más importante de ese gran paquete de subsidios y, digamos, de regulación de las importaciones. Apoyar la industria nacional. Ahora, lo más importante, por eso es que es interesante que pongas el ejemplo de Trump. ¿Cómo puede ser, y por eso es que estamos tan desconcertados, ¿no?, que el país que estuvo promoviendo los tratados de libre comercio a lo largo del planeta, ¿no?, incluso a través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, ahora está dando este giro? Bueno, me parece, y eso es lo que le sugiero a ti y a tu auditorio, ¿no?, que para poder entenderlo y pensarlo mejor, hay que ver a Trump ahora mismo no como el causante, sino como el síntoma, como una consecuencia. ¿De qué? De la crisis económica que venimos arrastrando, de una crisis económica que precisamente ya venía anunciándose desde el 2008, que precisamente anunciaba la ausencia de trabajos, es decir, de fuentes de empleo. Con ello, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay ausencia en el consumo. Ese consumo en Estados Unidos, sobre todo, se ha inflado en base al crédito. De ahí que, por ejemplo, uno de los grandes sectores económicos, no solo en Estados Unidos, sino aquí, tú mira la banca aquí, se debe a la banca, ¿no? Comprarse una casa aquí no se puede hacer sino con un crédito. Entonces, es la industria, digamos, el sector financiero del crédito el que ha entrado en ayuda de la economía, pero uno no puede endeudarse ad infinitum, ¿no?, así para siempre. Tiene que haber economía real. Lo que estamos viendo ahora, y esto es lo más especial, y también es interesante que lo pienses no solamente con Trump, sino con los partidos políticos que llamamos populistas en Europa, y en esto permíteme incluso aquí, sin términos peyorativos, ¿no?, pero incluso meter en la misma categoría a Pedro Sánchez, que recordemos que él no es parte del PSOE, ¿no? Él le ganó al PSOE con aquella elección, te acordarás, interna, en donde estaba toda la plana mayor 127 recorriendo España, Díaz, ¿no?, con el cochecito humilde. Exactamente, o sea, él ganó, digamos, él hizo un sorpaso dentro del propio PSOE. Entonces, el sanchismo, y no lo digo de forma peyorativa, por eso quiero aclararlo, son movimientos políticos que surgen precisamente de la crisis política derivada de la crisis económica del 2008. Y por eso es que estos partidos políticos, y lo digo en relación a lo que mencionabas sobre Trump haciendo el anuncio en términos electorales, si lo haces porque es verdad que existe el descontento político y es verdad también que hay un discurso, de parte de los políticos derivados de esa crisis que están interviniendo en la economía, pero pueden hacer siempre y cuando se entienda que lo que había antes está, digamos, en una crisis de muy difícil rescate. Yo ahora mismo no veo ni siquiera la Unión Europea, que tendría que ser aquella que estaría hablando de libre mercado, hablando de los acuerdos de libre mercado, está hablando de intervención estatal en el sector estratégico de las armas y cómo hacemos para hacer compras conjuntas. ¿no? Es apasionante, Eric, pero en la radio no mando yo, manda el tiempo y se nos ha acabado, así que tenemos que emplazarte para otra discusión teórica de estos sistemas, cómo están influyendo en la realidad geopolítica del mundo. Eric Gonzalo Palomares, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Venga, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico. Hoy no hay tiempo para más, pero sigan con nosotros y eso sí, mañana más. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí
y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. McDonald's Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.